Bendiciones, amados hermanos, que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes esa maravillosa unción del Espíritu Santo y que constantemente podamos estar recibiendo aquellas cosas que vienen de parte del Señor. El Señor es fiel, el Señor es grande, el Señor es maravilloso. Dios mío, le pedimos a Él, ¿verdad?, que Él se manifieste de una manera muy, muy especial. Así que vamos a entrar a considerar algunos pensamientos, pero antes de eso, pues quisiéramos hacer una oración, mis amados hermanos, pidiéndole a Él que Él se derrame, ¿verdad?, sobre nosotros con esa unción preciosa del Espíritu Santo, para que nos dé el entendimiento que necesitamos para poder comprender las verdades y aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, agradecidos siempre, Señor, por todas las bondades que has derramado, las misericordias, Señor, que constantemente, Señor, traes sobre nuestra vida. Hoy, Dios mío, nos presentamos, Padre, con gratitud en nuestro corazón, sabiendo y reconociendo, Padre, que tú has sido bueno, que tú has sido grande, que tu misericordia, Señor, nueva es. Por favor, Padre, manifiéstate grandemente, glorifícate, Dios mío. Ayúdanos, Señor, para comprender, Señor, cada una de las verdades, cada uno de los principios, Señor, que tú tienes preparados para nuestra vida. Por favor, Padre, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, grande y maravilloso. Ayúdanos, Señor, a entender todas las cosas, Señor, que has preparado para que nuestro corazón sea formado, moldeado, capacitado, Señor, y que de esa manera vayamos avanzando. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pensando un poquitito siempre en el tema escatológico, ¿verdad?, que pues es el que nos atañe en este momento, hermano, y este día, ¿verdad?, que hemos destinado para poder platicar un poquito de la escatología. Y estaba analizando precisamente hoy, hermanos, el hecho de que la conducta del hombre siempre ha sido la forma como se ha evaluado, se ha evaluado cómo se está conduciendo el hombre. Es decir, que cuando nosotros vemos no solo de parte del Señor, sino que aún de parte de otras personas, hermano, cuando se evalúa su conducta, entonces se dice cómo es la persona y cómo ha estado conduciéndose, ¿verdad? Valga esa redundancia ahí. Pero esto es muy importante y por eso es que nosotros constantemente tenemos que evaluar, hermano, cuál es nuestro patrón de conducta. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermano, nosotros venimos al Señor, venimos a conocer del Señor y por supuesto que en nuestra casa paterna seguramente nos dieron los principios básicos para poder tener una conducta adecuada principalmente delante de los hombres. Eso era lo que la mayoría enseñaban, no tanto delante de Dios. Quizás en algunos hogares que ya son cristianos, pues se dieron ese tipo de instrucciones, de lineamientos y de parámetros para que cada uno pudiera conducirse de esa manera. Pero como decía, en la mayoría de los casos, el propósito de establecer una conducta era para ser de alguna manera elogiado o en otros casos reprobado delante de los hombres. Ahora, esto es muy importante porque Dios sí definitivamente evalúa al hombre. Y cuando empezamos a ver, hermano, desde el principio, cuando hubo diferentes juicios, nosotros vemos definitivamente que Dios lo que estuvo evaluando fue la conducta. Por eso cuando se habla de Lot, dice que el justo Lot, al ver la conducta nefanda o nefasta, dicen algunas otras versiones, de los hombres de aquel tiempo, entonces, hermano, afligía su alma delante de Dios para suplicarle, ¿verdad?, que ser guardado. Pero qué tremendo, porque yo quiero hacer énfasis, ¿verdad?, la importancia que tiene entonces cuál es nuestra conducta. Y claro, tal vez delante de los hombres hay muchas personas que pueden salir aprobados en cuanto a su conducta, pero quizás delante de Dios no salgan tan bien aprobados, porque principalmente los parámetros de conducta hoy en día han cambiado mucho, pero mucho, mucho, mucho.
De tal manera que hay cosas que para nuestros antepasados eran malas y aún para nosotros tal vez lo sean, hermano, pero para la gente de este tiempo es totalmente, hermano, hay cosas que se vuelven hasta normales y naturales. Y por ejemplo, una cosa tan sencilla que no tal vez tenga mucha influencia, aunque yo creo que pues, hermano, uno de nuestros abuelos tal vez hasta se sorprendería al ver este tipo de conducta. Digamos, el saludar, buenas tardes, buenas noches, buenos días, que le vaya bien. Ese tipo de saludo, normalmente, hermano, para nuestros antepasados era un pecado capital si uno entraba a un lugar y no daba buenas noches o buenos días, dependiendo que fuera. Era considerado inclusive digno de un castigo. Eso hoy en día ya no. Usted ve a los jóvenes, hermano, que han cambiado totalmente. Claro, no voy a decir todos, pero muchos de ellos, hermano, han dejado de tener estas prácticas porque ha venido una nueva forma de conducta que por supuesto no es que Dios la apruebe, pero que definitivamente así está caminando la humanidad en este tiempo. Y solo por decir algo, porque hay muchas otras cosas, era un gesto de amabilidad cuando uno se subía, por ejemplo, o uno iba dentro de un bus y de repente entraba una persona adulta o una mujer normalmente embarazada. En muchos casos era una mujer en general, ¿verdad? En otros casos era una mujer embarazada, pero hermano, se le cedía el lugar. Si un varón iba sentado, se le cedía el lugar. Ahora no, porque ahora hasta se molestan si lo hace uno, ¿verdad? Porque dicen que todos somos iguales y que ellas tienen los mismos derechos, y así, bueno, y otras cosas. No voy a entrar en ese detalle. Pero era un gesto de amabilidad. Eso se ha perdido totalmente. Entonces, y si se ha perdido eso, que es tan simple, tan básico, imagínense cómo no se habrán perdido otras muchas cosas. Entonces, cuando nosotros evaluamos en la Escritura, nos damos cuenta que Dios constantemente está demandando un tipo de conducta que la Biblia la llama una conducta piadosa, una conducta buena, una conducta pues agradable delante del Señor. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo vino, trajo una conducta, una forma de conducirse, y esa forma de conducirse fue inclusive aprobada por el Padre, porque Él mismo dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Entonces yo creo que más que agradar a los hombres, nosotros lo que tenemos que buscar es agradar a Dios, es llenar, satisfacer precisamente el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, realmente, y no con cosas puramente físicas, sino que con cosas más que físicas, hermano, con una actitud de nuestro corazón. Así como lo hizo el Señor Jesucristo, debemos de hacerlo nosotros. Ahora, los parámetros para ese tipo de conducta definitivamente los establece Dios en su palabra. Y esto es algo que hemos venido analizando y que yo pues quiero que vayamos aquí a la Escritura, donde el apóstol Pablo nos refiere cómo va a ser la conducta de los hombres en el tiempo final, y de ese tipo de conducta es de la cual nosotros nos tenemos que cuidar. Mire cómo dice aquí la Escritura. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1: pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Bueno, yo quisiera pues ahora pasar aquí y hacerle este resumen que hemos venido de alguna manera haciendo juntamente con ustedes con relación a estos versículos, y aquí le puse yo como un título a esta diapositiva, en este listado, hermano, la conducta de los hombres del tiempo final. Y dentro de la conducta de los hombres del tiempo final, pues hermano, aquí nos establece
cuál es el perfil de ellos, ¿verdad? Número 1, amadores de sí mismos. Número 2, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Hoy pues quisiera, ya usted ve aquí que estoy poniendo un color distinto esta palabra implacables, luego calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres y con apariencia de piedad, que es una característica general. Pero ya hemos venido analizando, tal vez no en un orden cronológico como lo describe el apóstol Pablo, pero sí estamos hermano, abordando cada uno de ellos. Creo que llevamos unos 6 o 7, no recuerdo exactamente, creo que tal vez unos 6. Y entonces, hermano, empezamos a ver, de hecho, que algunas características de estos personajes, cuando vemos los sinónimos, nos damos cuenta que son muy similares, hermano, con qué cosas se asocian y todo eso. Y en algún momento, pues, tal vez hasta se podría volverse un poquito repetitivo. Sin embargo, yo creo que es necesario que nosotros evaluemos este tipo de conducta, como ya lo dije en el pasado, no con el propósito, hermano, de señalar a alguien más, sino con el propósito ni siquiera de señalar a los que no conocen al Señor, ¿verdad? Porque es notorio que el tipo de conducta de este tiempo va a ser muy marcado así. Entonces, yo creo que es muy importante eso, pero hermano, sí necesitamos avanzar y evaluar cada uno de eso. Entonces hoy, bueno, yo como aquí pues el tema o el grupo de personas que vamos a abordar son los implacables, entonces le puse el tema la implacabilidad. Es una palabra que no es muy común, pero como no estamos poniéndole es decir, el calificativo de las personas, sino que a nivel general, entonces por eso le puse la implacabilidad, que es una palabra, como le digo, es de diccionario, es una palabra que no es normal, pero implacable sí se puede utilizar más regularmente, ¿verdad? No más regularmente, sino regularmente, pero la palabra implacabilidad no mucho, así que pues usted ahora ya sabe de dónde viene esa palabra. Y entonces, hermano, aquí lo vemos como una de las características de la conducta del final del tiempo. Entonces vayamos aquí a ver algunas cosas importantes. Como siempre lo abordamos en estas 3 preguntas, que es, con qué cosas se asocia y cuál es el perfil de los implacables en este caso, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa implacabilidad? Miremoslo aquí en la palabra. Esto es un concepto de diccionario normal, secular. Y dice, hermano, que esta palabra implacabilidad significa la imposibilidad de que una cosa se pueda aplacar o suavizar. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Podríamos hablar del fuego. A veces no se puede no solo apagar, sino aplacar el fuego, hermano. Entonces se puede hablar de un fuego implacable, ¿verdad? Porque no se puede detener. Pero hablando de algo pues que no tiene vida. Ahora, cuando ya hablamos de personas, mire lo que dice aquí: modo de ser de las personas implacables que no ceden en su severidad. Ya aquí nos está dando de alguna manera un concepto, pero también nos está poniendo un sinónimo, porque dice, hermano, que no ceden en su severidad. Es decir, que una persona implacable es una persona severa. Fíjese qué tremenda. Es una persona que no se doblega ante nada. Bueno, hermano, está bien no doblegarse ante cosas que no hay que doblegarse, por ejemplo, ante el pecado, pero en este caso no está hablando de eso. Una persona implacable es una persona que muestra cierta dureza, hermano, hacia los otros hombres en un momento dado también, ¿verdad? Que yo creo que de ahí se va manifestando de una mejor forma. El concepto, dice, se emplea para calificar a aquello que no puede aplacarse. El verbo aplacar, a su vez, se refiere a calmar, a apaciguar o a temperar algo. Por lo tanto, lo implacable no se puede paliar, no se puede debilitar o no se puede dominar. Entonces, cuando hablamos de personas implacables, estamos viendo que este es un tipo de conducta de las personas que son muy severas, no se doblegan ante nada, se vuelven insensibles, son duras de corazón. Bueno, aquí estoy ya poniendo algunos sinónimos, pero ahí, hermano, vamos a verlos en un momentito, estos sinónimos.
Si quiere los pasamos ahí porque eso pues nos amplía bastante el concepto. Mire, por ejemplo, dentro de los sinónimos está, fíjese qué tremendo, una persona implacable es una persona vengativa. También es alguien empedernido, tiene el corazón empedernido, es inflexible, es decir, no acepta no hay flexibilidad. Y mire qué tremendo, porque esta no es una característica que provenga de parte del Señor, hermano, porque el Señor no es implacable. Si su misericordia se manifiesta de muchas maneras, su misericordia siempre está manifestándose en la vida del hombre, en el corazón del hombre, y así que nosotros necesitamos suplicarle, pedirle a Dios no caer en este tipo de conducta. No podemos ser inflexibles. Cruel, la crueldad es algo que no proviene de parte del Señor. Duro también, es decir, habla de dureza. Inexorable, son conceptos que están íntimamente ligados. Y dice irreconciliable, una persona, hermano, implacable es alguien que no quiere reconciliarse, se manifiesta con una dureza, y yo creo que esa dureza no solamente puede ser algo, no sé si la mejor forma de decirlo es normal, en el sentido de que, digamos, alguien es implacable, pues humanamente, tal vez sea la mejor forma de decir humanamente, sino que, hermano, una persona implacable, creo yo que le abre puertas a un espíritu inmundo para que traiga dureza de corazón, precisamente, hermano, y que esto se manifieste aún de una manera más intensa, ¿verdad? Ok. Entonces, esto para ver los sinónimos. Ya aquí nos vamos formando un mejor concepto de lo que es la implacabilidad. Ahora, vayamos a los diccionarios teológicos, y digamos en el caso de la concordancia Strong, dice, fíjese que esto me llamó mucho la atención porque dice literalmente sin libación. ¿Por qué sin libación, hermano? ¿Y por qué esta palabra aspondos, que es la palabra de donde viene implacable, es sin libación? Porque normalmente cuando se hacían acuerdos entre personas, se hacían pactos entre personas, entonces llevaban vino para poder realizar aquel pacto, aquel acuerdo, aquella concordia que iban a tener. Y entonces, hermano, dice normalmente sin libación, es decir, que no había eso porque no se iba a llegar a un acuerdo. Por eso nos habla de esta manera. Luego dice aquí sin tregua e implacable, ¿verdad? Dice que por lo general acompañaba un tratado. Por eso la libación siempre se acompañaba cuando había un tratado, cuando había un pacto, cuando había un acuerdo. Entonces se acompañaba de libación. Entonces por eso dice sin libación, porque se vuelve, hermano, ahí implacable, sin tregua. Es decir, que no se iba a llegar a un acuerdo. Ok. En el caso del diccionario Tuggy dice que no se admite treguas. Es decir, hermano, están en una guerra, y eso lo hemos visto hasta en la historia, está detallado, ¿verdad? Que en las famosas guerras que habían antes, hermano, porque habrán cambiado mucho eso, ¿verdad? Pero llegaban las épocas, por ejemplo, de fin de año, y entonces las personas hacían una tregua para tener una semana ahí de descanso, de celebración de sus fiestas de fin de año, y luego el hermano, ya el 1 de enero empezaban otra vez con la guerra. Mire qué tremendo. Pero aquí, cuando hablamos de una persona implacable, estamos hablando de alguien que no da tregua, de alguien que no hace un pacto ahí para poder realizar un periodo de tranquilidad, ¿verdad? Mire, significa irreconciliable también. Esto pues ya lo vimos. El diccionario Swanson no nos aporta más de lo que ya vimos, así que lo pasamos. Y luego el diccionario Vine, que también dice sin libación, sin tregua y sin persuasión. Es decir, que no iba a haber persuasión para poder llegar ahí a obtener ese tratado, ese pacto que muchas veces se hacía, ¿verdad? Entonces, estos son los diccionarios, hermanos, seculares. Aquí ahí está uno más, el diccionario Entire, dice sin un tratado, sin pacto, implacable. Entonces, ya vemos aquí todos los conceptos que nos da. Ahora, vayamos entonces a ver aquí con qué cosas está asociado la implacabilidad o los implacables, ¿verdad?
Y aquí pues lo que hacemos es abordar el mismo versículo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, en diferentes versiones para ver qué otras características o sinónimos tiene la palabra implacable o implacabilidad. Ahora, mire, hermano, aquí me llamó mucho la atención, porque en esta versión de Arcas Fernández dice aquí, hermano, que esa palabra implacables, ellos la sustituyen por la palabra desleales. Entonces, eso significa que una persona que es implacable es una persona que es desleal, es una persona que es infiel, hermano. Y es que, mire, una cosa es ser infiel y otra cosa es ser desleal, porque la infidelidad es algo que está en el espíritu, eso lo dice la misma palabra del Señor. Pero la deslealtad está en el alma, está específicamente en el corazón. Entonces, una persona no puede acceder a ser fiel si no es leal. Es decir, que la lealtad es uno de los pasos anteriores a la fidelidad. Y nosotros, algo que Dios nos pide en su palabra es que nosotros aprendamos precisamente a ser fieles, que aprendamos nosotros a mantenernos con esa fidelidad. Hermano, pero es muy difícil si uno de los comportamientos de este tiempo es precisamente la de lealtad. Y cuando hablamos de lealtad podemos hablar de muchas cosas, hermano, de lealtad en diferentes ámbitos, en diferentes, ámbitos sería, ¿verdad? Hermano, y de diferentes formas también se podía ser desleal. Yo no me quiero detener demasiado porque hay varios versículos que tenemos que abordar, pero sí me llama mucho la atención entonces que alguien, hermano, que es implacable es una persona que no se puede confiar. La misma dureza de su corazón hace que, hermano, no pueda ser leal y ni mucho menos fiel, ¿verdad? Mire aquí, hermano, a lo que vamos. Según de Timoteo 3:3. Mire cómo lo ponen aquí. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Ni sabrán perdonar. Dios mío. Es decir que, hermano, la falta de perdón está categorizada, está caracterizada, hermano, está, tal vez no caracterizada, no es la mejor palabra, catalogada dentro de lo que es el ser implacable. Una persona implacable es una persona que no sabe perdonar y por eso llega a esa condición. Hermano, hay personas que a veces suplican a otros misericordia y aquí me viene a la mente, y aunque no es un tema devocional, porque es una enseñanza, ¿verdad? Pero me viene a la mente aquel hombre que le perdonaron la gran deuda y que cuando salió delante del rey que le perdonó la deuda, entonces se encontró a alguien que le debía algo muy pequeño y dice la Biblia que lo empezó a hostigar y entonces el hombre le dijo, perdóname, yo te voy a pagar todo lo que... Y no le quiso, hermano, perdonar la deuda, no le quiso perdonar la deuda y fue implacable con él. Y mire qué tremendo, le acababan de perdonar una gran deuda y él no pudo perdonar y ahí nos pone el Señor a nosotros en esa posición, ¿verdad? Como que ahí nos confronta el Señor, como que ahí nos lleva a que nosotros nos pongamos en el papel de aquel hombre que a veces no queremos perdonar a alguien cuando Dios nos ha perdonado, hermano, nos ha dado este perdón maravilloso que nos hace vivir de una manera tranquila. Entonces los implacables no saben perdonar. Dice esta versión Serafín Aucejo, irreconciliables. Es decir, que los implacables son irreconciliables, no hay reconciliación con ellos, son intransigentes, hermanos, son duros y esa dureza es algo que se ha venido forjando por mucho tiempo. Por eso es que cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor dice que hará un nuevo pacto y dentro de ese nuevo pacto una de las cosas que Él va a hacer, hermano, es que va a quitar el corazón de piedra, ese corazón de piedra que el mundo nos formó haciéndonos duros, haciéndonos, hermano, inquebrantables muchas veces y Dios dice que va a poner un corazón sensible. ¿Sensible a qué? A la voz de Él, a la voz de Jesucristo, a la voz del Espíritu Santo, para que nosotros estemos atentos, hermano, y no caigamos en esta situación. Mire, por difícil, por duro que sea una situación que alguien pudo haber pasado, no es correcto que caiga en la condición de implacable porque se va a volver irreconciliable. Hermano, hay personas que suplican llorándole a otros que les perdonen
por algún tipo de situaciones y uno se da cuenta cómo se vuelven implacables. Entonces, ese tipo de eventos que llegaron a su vida, tal vez, hermanos, les ofendieron, tal vez les fueron infiel, tal vez les hicieron alguna cosa y entonces eso fue la puerta para que ellos dejaran entrar esta ministración de la conducta de los hombres del tiempo final y le abrieron la puerta para llegar a ser implacables. Es tremendo, ¿verdad? También en la versión Castilian dice crueldad, es decir, que los implacables son crueles. Y cuando hablamos de crueldad, ya estamos hablando de que aquí ya se involucra cierto sufrimiento, que hacen sufrir a los demás. No solamente son inquebrantables, no solamente son irreconciliables, no solamente, hermanos, no atienden al perdón ni ceden a perdonar algo, sino que aparte de eso, ya la crueldad va involucrada maldad en eso, ya va involucrado el hacerle daño, un sufrimiento hacia los demás. Entonces, hermano, esto es bien tremendo y que Dios nos guarde. Mire cómo dice aquí en la versión Dios habla hoy, sin compasión. Es decir, que las personas, hermano, implacables son personas que no tienen compasión. Y cuando vemos la escritura, en varias oportunidades el Señor, hermano, fue movido a compasión, fue movido a misericordia, como está la parábola del llamada del buen samaritano, ¿verdad? Hermano, que pasaron varias personas y no tuvieron misericordia de él, estaba gravemente herido, ahí estaba tendido y no lo pudieron ayudar. Y estas personas prácticamente entran dentro de esta categoría de implacables, porque hermano, eso es lo que están haciendo, sin compasión. Jesús estuvo predicando un mensaje y mientras predicaba sintió compasión porque no se les había dado de comer a las personas y hermano, imagínense, sintió compasión por una necesidad que tenían las personas, una necesidad física. Ahora mucho más si fuera de una situación como le citaba del buen samaritano, ¿verdad? Ok, esta versión dice, mire cómo dice la versión purificada de las Escrituras: desconsiderados por sus compañeros, rompetreguas. Es decir, hermano, que por eso es que aquella otra versión los pone como infieles, como desleales, perdón, porque, hermano, hacen un pacto y rompen la tregua. Y esto es característico, hermano, del espíritu del anticristo y del anticristo también, porque la Biblia dice que el anticristo va a hacer un pacto con los israelitas por 7 años, pero a la mitad del pacto, es decir, hermano, los 3 años y medio va a romper ese pacto y se va a volver en contra de ellos. Entonces, esto, como le digo, es característica del hijo de perdición, del hombre de pecado, del inicuo, del asirio, de como se le quiera llamar al anticristo. Entonces, cuando Pablo está hablando de las características de los hombres del tiempo final, está hablando precisamente de esto. Está diciendo, hermano, que es necesario que nosotros evaluemos si no en algún momento dado nosotros podemos caer en este tipo de características para no dar lugar, hermano, al espíritu del anticristo, que es el que está funcionando hoy, y los anticristos que también, como dice la escritura, muchos han salido también ya por el mundo. Sin acuerdos, mire, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo. Es decir, van a una reunión donde hay que hacer un acuerdo y ellos llegan con la intención, no hay. Entonces hay gente implacable, hermano, que el único que las puede quebrantar es el Señor. Hay gente que es cruel y el único que puede hacer es el Señor. Es decir, gente que no admite ninguna cosa, hermano, se le suplica, inclusive, dejemos súplicas, a veces inclusive en algún tipo de actividad, de cualquier tipo, hermano, se presentan argumentos suficientes para que la otra persona acepte. No, pero no, porque y no acepta ninguna razón y simplemente porque a él se le ocurre. Pero el problema no es que quiera mantenerse ahí, sino que ya es un estado de su corazón, ya cayó en esa dureza de corazón, y que Dios tenga misericordia. Ahora, veamos entonces, hermano, cuál es el perfil de los implacables, ya evaluando diferentes versículos y viendo ahí las asociaciones que se dan con otras cosas, y de ahí se puede deducir entonces, porque uno no puede solamente porque conoce a alguien, ese es implacable. No, tendría que tener un perfil, hermano, y ir haciendo un checklist, ¿verdad? Hermano, del perfil, si llena los requisitos para convertirse en una persona implacable. Pero nosotros, sobre todo, hermano, evaluarnos a nosotros mismos para erradicar cualquiera de estas características. Entonces, mire,
Génesis 49:7, maldita sea su furia. Aquí está hablando de los hijos de Jacob, de dos de ellos, Leví y Simeón, que habían matado, hermano, a prácticamente a todo un pueblo, a todos los varones de un pueblo, porque habían violado a su hermana. Por supuesto que lo que habían hecho era denigrante, era desagradable, pero no era para que ellos reaccionaran de esa manera. Entonces dice, maldita su furia tan cruel. Mire, ya aquí hay una característica tan cruel, o sea, ya platicamos, y su cólera implacable. Entonces, ¿con qué está ligado, hermano? ¿Cuál es parte del perfil de los implacables? Que son iracundos, es decir, que entran en cólera, y cuando entran en cólera, no, hermano, nada los hace desistir, se vuelven intransigentes, se vuelven de alguna manera detestables, rechazables, esa forma de conducta, ¿verdad? Hay padres que nosotros a veces vemos que se comportan con sus hijos de esa manera, hay esposos que se comportan pero así con sus esposas, o viceversa, ¿verdad? Hermano, a veces hay padres que fallaron por alguna razón, y los hijos y a veces la esposa se ponen en una posición así, pero de verdad implacable, hermano, cruel, es decir, de un rechazo, como que no amaran, como que no fuera la esposa o la madre de aquellos hijos, de aquel padre, y es tremendo cómo se puede llegar a caer en este tipo de situaciones. Entonces, hermano, la ira, el enojo es una de las características, hermano, que se manifiesta cuando una persona es implacable. No quiero decir que todos los que se enojan son implacables. Estoy diciendo que una de las características, ¿verdad? Una de las características. Esto es muy, muy importante, porque si no, imagínese usted que el Señor también se enojó cuando llegó al templo y vio que habían convertido el templo en una casa de comercio. Él también se molestó, se enojó. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hermano, en ese sentido, yo creo que pues tenemos que tener claridad. Ok, mire otra cosa, y esta característica la hemos visto en algunos otros, hermano, pero dice Job 17:2 en la Nueva Traducción Viviente, estoy rodeado de burlones. Oiga, estoy rodeado de burlones o burladores. Observo que se mofan de mí de manera implacable, es decir, de manera abusiva. Se burlan de mí haciendo bullying, pero de un bullying, no aquel bullying que es solamente causar gracia, por decir algo, en los demás, sino que un bullying que llega al menosprecio, un bullying que llega al rechazo, a la ofensa, hermano, un bullying que se pasa realmente de lo normal. Y entonces recordemos que el apóstol Pedro dice, hermano, que en el último tiempo iban a venir burladores con respecto a la venida del Señor, y esto podría ser aplicable perfectamente aquí, porque esto es algo, hermano, que se da dentro del mismo pueblo del Señor, por las diferencias de doctrina. Ay, ustedes todavía creen que se van a ir al cielo, ustedes todavía creen que van a volar como pajaritos, y empiezan a hacer burla y a hacer mofa de esos tipos de cosas. Claro, eso es algo, pero entonces quiere decir que la burla, la mofa, es algo que está íntimamente ligado con las personas que son implacables. Entonces, todas las personas implacables seguramente se burlan, pero no todos los burladores también son implacables, ¿verdad? Pero esto es tremendo. Mire ahora aquí Deuteronomio 32:33. Su vino, aquí cuando contextualizamos, está hablando de la vid de Egipto. Y dice, su vino es veneno de víboras, la implacable ponzoña de serpientes. Mire, hermano, tal vez yo aquí le puse serpiente, pero más que solo la serpiente, el veneno de la serpiente. Sí. Y la serpiente está íntimamente ligada con el pecado, porque si nosotros vamos allá al huerto, eso fue a lo que indujo a la mujer, y luego la mujer, hermano, también lo hizo con el varón. Pero entonces quiere decir, hermano, que lo implacable está íntimamente ligado con el fluir, por así decirlo, con el mover de la serpiente. Está íntimamente ligado. Entonces, que Dios nos guarde, porque quiere decir que una persona implacable puede abrirle la puerta
fácilmente a que llegue la serpiente para llegar a la tentación, porque la serpiente que presentó a la mujer una tentación, y esa tentación se la disfrazó de tal manera que ella, cuando se dio cuenta, ya había caído en aquella situación. Entonces esto es bien tremendo, y bueno, y el veneno de la serpiente que al final termina matando, ¿verdad? Y eso mismo hace el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que, hermano, al final, ¿con qué está ligado? No solamente con la serpiente, sino con el pecado, con la tentación y con la muerte misma, ¿verdad? Mire lo que dice el Salmo 71:4. Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable. Aquí está asociando al malhechor con el implacable. ¿Usted se da cuenta? Y el malhechor es alguien que practica la maldad, pues. Entonces, y también está hablando de los impíos. Usted recuérdese que el impío es aquel que conoce de Dios pero que no vive. Y dentro de esto, hermano, hay mucha gente. Normalmente nosotros cuando pensamos en esto, pensamos en las personas cristianas que no viven una vida agradable, pero hay mucha gente, hermano, quizás, mire, me voy a atrever a decir esto, pero quizás hasta podría decir de otras religiones que sí creen en Jesús, pero que viven como ellos quieren. ¿Por qué viven como ellos quieren? Porque no viven conforme a la palabra, sino que lo que viven es una religión, pero sí creen en Jesús. Entonces, hermano, este tipo de personas definitivamente caen dentro de la categoría de impío, y al caer de la categoría de impío, entonces, hermano, también definitivamente pueden caer en esta categoría de malhechores, ¿verdad? Mire lo que dice Lucas en su capítulo número 11, versículo 53. Cuando salió de ahí, comenzaron, oiga, los escribas y fariseos a acosarle implacablemente. El acoso implacable, ¿de dónde venía? De los religiosos. ¿Qué es, hermano? Entonces, ¿cuál es la característica en este caso que está íntimamente ligado con los implacables? Pues, hermano, la religiosidad. Por lo regular, los religiosos son implacables. Por eso es que, y Dios mío, que Dios nos guarde, hermano, porque los religiosos eran impositivos. Ellos, hermano, se lavaban, guardaban todos los ritos, pero su corazón estaba más alejado de Dios que otra cosa. Por eso cuando llegaron con aquella mujer adúltera, hermano, llevaban las piedras y, Señor, la ley dice que tenemos que apedrear a esta mujer. Hermano, y entonces el que esté libre de pecado, les dijo el Señor, que tire la primera piedra. Pero es implacables con aquella mujer, porque así son los religiosos, hermano. Los religiosos solo te imponen cargas, pero ellos, como dice la Escritura, ni siquiera con un dedo levantan esas cargas. Entonces tenemos que cuidarnos de no caer, hermano, en esto, en la religiosidad. Por eso es que la falta de experiencias nuevas con el Señor hace, y el recuerdo, voy a poner pausa, la falta de experiencias nuevas con el Señor y el recuerdo de las antiguas, hermano, hace que una persona se vuelva religiosa. Entonces, hermano, porque olvida fácilmente, hermano, lo que Dios ha hecho, y entonces ya eso no le produce alegría, gozo y el deseo de tener nuevas experiencias. Y las nuevas experiencias, pues definitivamente, hermano, nos mantienen a nosotros avivados. Pero cuando una persona deja pasar eso, entonces lo que sucede, hermano, es que se vuelve religiosa, y al volverse religiosa se vuelve impositiva, se vuelve legalista, y esto pues definitivamente, hermano, por eso acosan de una manera implacable, señalan a los demás, pero cuando se ve realmente la condición de ellos es tremendo. Éxodo 1:13 dice, y los hacían trabajar implacablemente. Cuando usted lee en los versos anteriores, se da cuenta que aquí está hablando, hermano, de cuando al pueblo de Israel los tenían esclavos en la tierra de Egipto. Entonces, como ellos estaban allá esclavos, dice que los hacían trabajar implacablemente. Entonces, ¿con qué está ligada, hermano, la implacabilidad? Pues con la esclavitud. Es decir que, hermano, una persona implacable es una persona que está cautiva de alguien, de algo o de alguien, definitivamente. Y eso mismo quieren hacer con otros. Y por eso se vuelven tan duros, tan crueles, tan intransigentes, tan inflexibles, hermano, tan irreconciliables. Porque, hermano, hay dureza en su corazón, pero esa dureza es algo que se vino forjando por mucho tiempo y se volvieron inclusive esclavos de esa misma dureza. Es más o menos, mire, como el
como en el caso de la amargura. Usted, en la Biblia aparecen por lo menos, si no recuerdo mal, 7 palabras que se traducen amargura. Creo que en el idioma hebreo, 7 palabras. Una de esas palabras es la palabra amapola, es decir, es amargura, pero es amapola. Y de la amapola se saca una droga. Eso, pues hermano, no necesitamos mucho estudio para saberlo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la amargura se vuelve adictiva. Eso es el mensaje que nos está enviando ahí precisamente esto de la amargura. Pero entonces, haciendo la comparación, ¿verdad?, con lo que estamos hablando de la esclavitud, pero más que todo de la dureza del corazón de las personas, hermano, entonces se vuelven adictas a esa dureza, a esa inflexibilidad, se vuelven adictas de tal manera que les gusta ser así porque infunden cierto respeto a los demás, pero el respeto es más que todo por temor y no por otra cosa. Entonces nosotros no podemos actuar ni comportarnos de esta manera, sino que debemos de suplicarle al Señor que Él tenga misericordia y que seamos sensibles. Una persona implacable es una persona, hermano, que dejó de recibir seguramente la administración del Espíritu Santo, ya no percibe los ambientes espirituales porque su corazón se ha ido endureciendo. Salmo 139, 22 dice: sí, los odio con un odio implacable, los considero mis enemigos. Entonces, ¿con qué está ligado, hermano? El ser implacable está íntimamente ligado con el odio. Una persona implacable es una forma, es como cuando nosotros decimos, solo que en el sentido inverso, fulanito de tal es amable, pero normalmente ese calificativo que le damos a algunas personas nosotros no se refiere a lo más correcto, a la forma más adecuada de decirlo, ¿verdad? Porque nosotros lo que estamos diciendo es que él tiene gestos muy bondadosos, a eso nos referimos cuando le decimos amable, pero realmente una persona amable es aquella que es fácil de amar, hermano. Entonces, en el caso, vamos aquí al ejemplo del odio, ¿verdad? Hermano, los implacables son odiables, es decir, son fáciles de odiar, ¿verdad? ¿Por qué? Por sus actitudes, pero también ellos, hermano, generan odio, es decir, ellos transpiran, ministran odio a los demás por su forma de ser, entonces desarrollan cierto odio, cierto como rencor hacia las demás personas, y eso, hermano, pues alimenta más el que se mantengan en esa posición, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia realmente de ellos, hermano. Ok, mire lo que dice Isaías 25:5 en la Nueva Traducción Viviente. Esta versión dice, hermano, o como el calor implacable del desierto. Sin embargo, tú haces callar el rugido de las naciones extranjeras, como la sombra de una nube aplaca el incesante calor, tú silencias las canciones vanidosas de la gente despiadada. Aquí está asociando, hermano, lo implacable con el calor del desierto. Y cuando nosotros vemos el calor, pues también es figura de prueba, y la prueba tiene que ver con sufrimiento. Es decir, que una de las cosas que, hermano, hacen los implacables es que les gusta someter al sufrimiento a las personas. Se sienten... pareciera que el sufrimiento de otros es el alimento que los mantiene a ellos bien, ¿verdad? Hermano, ven sufrir a los demás, hermano, tienen la opción de poder ser flexibles, de poder ser misericordiosos, de poder mostrar ese perdón hacia los demás, hermano, y sin embargo, hermano, no lo hacen. O sea, ven que alguien suplica y se sienten, hermano, aún con la súplica, se sienten más con más deseos de ser implacables. Entonces, esto es algo, hermano, bien tremendo, ¿verdad? Entonces, está íntimamente ligado con el desierto, prueba y sufrimiento también. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 25:17, y aquí específicamente está hablando de aquel hombre llamado Nabal, ¿se recuerda usted? Del esposo de Abigail. Así pues, ahora decide qué vas a hacer, porque claramente la ruina está en camino para nuestro amo y toda su casa, pero él es tan implacable. Mire cómo era, hermano Nabal, implacable, que nadie le puede decir nada.
Y qué tremendo, hermano, cuando una persona implacable no acepta argumentos, no acepta razones, es más, son cortantes, son tajantes. Cuando la Biblia dice que la blanda respuesta apaga la ira, hermano, los implacables no son así. Los implacables son cortantes, hermanos, o sea, es decir, caen en una categoría de abusivez con los demás, porque a veces dejan a los demás con una palabra en la boca, ni siquiera contestan, hermano, o si contestan, contestan de una manera abusiva, de una manera intemperante, y entonces, hermano, si la respuesta blanda apaga la ira, eso quiere decir, entonces, si nosotros lo ponemos de manera contraria, una respuesta incorrecta, lo que hace es alimentar realmente eso. Pero entonces, ¿por qué le puse aquí necedad? Porque Nabal significa precisamente necio, terco, tonto también significa, y tiene otros calificativos más ahí. Pero entonces, si usted se da cuenta, hermano, está íntimamente ligado el ser un implacable con la necedad. ¿Por qué? Porque no oyen razones, no importa qué argumentos tenga la persona, no importa, hermano, inclusive la condición que pueda presentar la persona de necesidad ante una situación, se vuelven, hermano, rechazan cualquier tipo de, porque su corazón solo está evidenciando, en sus palabras, perdón, solo está evidenciando lo que él ha venido formando, ha venido forjando en su corazón. Así que Dios tenga misericordia realmente de nuestra vida para no caer en esto. Mire, la Biblia dice, y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al enfriarse el amor, es como, hermano, el agua, usted, digamos, agarra agua en un río, en una pila, en cualquier depósito, agarra agua, ¿verdad? Y el agua es como dócil, es como moldeable, pues usted la pone en su mano y se amolda a su mano. Usted la pone en un recipiente, se amolda al recipiente. Es decir que es moldeable, el agua es moldeable, pero si usted la hace hielo, eso ya es otra cosa, porque entonces se vuelve dura. Eso es exactamente lo que estamos diciendo aquí, que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos va a parecer como hielo, hermano. ¿Y por qué? Porque se van a volver duros, ya no son moldeables, ¿verdad? En el nombre del Señor. Ok, avancemos. Aquí hay otras dos cosas tremendas, hermano. Dice Proverbios capítulo número 6, versículo número 34, porque los celos enfurecerán al marido y será implacable a la hora de vengarse. Mire, dos cosas que aquí son importantes, hermano. Número uno, los celos, y número dos, la venganza. Entonces, ¿con qué está íntimamente ligado? ¿Con qué está íntimamente ligado, hermano, el ser implacable? Porque aquí habla y dice, y el marido será implacable a la hora de vengarse. Es decir, que no aceptará ninguna, porque está herido, porque está dolido. Pero los celos, aquí lo liga los celos con estos implacables. Entonces quiere decir que una persona implacable por celos puede llegar, hermano, a hacer diferente tipo de cosas. Los mismos celos los pueden empujar, o en sus celos pueden hacer, hermano, cualquier tipo de situaciones. Una de ellas sería la venganza, y la venganza es una usurpación, porque la misma palabra del Señor, hermano, nos enseña, ¿verdad? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Es decir, el Señor va a retribuir, pero muchas veces a nosotros nos pasa, hermano, que podemos caer en este tipo de situaciones. Y es que, hermano, seamos sinceros, hay momentos que honestamente a usted y a mí nos brotan los deseos de vengarnos de alguien porque nos hizo algo, y máxime cuando tenemos la oportunidad. Tal vez no andamos buscando el vengarnos, pero por alguna razón se propició la oportunidad para hacerlo, y como que nos viene el pensamiento, no que lo hagamos, pero el pensamiento llega, porque tampoco nos vamos a hacer así los super requete contra mega ultra penta, giga, espirituales, diría el apóstol, ¿verdad? De decir, no, hermano, yo nunca he deseado vengarme de nadie. No, hermano, si mire, eso nos pasa a todos.
El punto es que, hermano, nosotros nos tenemos que resguardar para no usurpar una función que le corresponde solamente a Dios. Dios es el que sabe y Él es el que hace cada una de las situaciones. Entonces, cuidado con los celos. Hay muchas personas, hermano, que caen en los celos y no se dan cuenta que se pueden volver implacables cuando son celosos, y esto los puede llegar también a vengarse. Ok. Salmo 140:11 dice que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, que el hombre violento lo persiga el mal implacable. Entonces, ¿con qué está ligado lo implacable o implacablemente? Hermano, aquí está ligado con la violencia. Entonces, una persona implacable es una persona violenta, es una persona, hermano, por su misma dureza en el corazón, por eso que se ha venido forjando, por eso que Él ha creado alrededor de Él, porque pues de alguna manera, como le decía hace un momento, hermano, eso ha sido la forma como a Él la han respetado, entre comillas, por supuesto, lo entendemos, porque el respeto está íntimamente ligado con el amor. Cuando una persona, hermano, ama definitivamente y se da a amar, hermano, definitivamente, pues va a ser respetable. Pero cuando vemos aquí, hermano, la violencia está íntimamente ligado con esto. Entonces, no porque lo respeten aparentemente significa que todo está bien, pero esa persona implacable, cuando llega a enojarse, cuando llega, hermano, se vuelve violenta, puede tirar cualquier cosa, puede decir cualquier tipo de situación que puede volverse ofensiva definitivamente ante los ojos de los demás. Ok, vamos a ir ya terminando en un momentito. Mire lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 9. Pues viene implacable el día del Señor, día de enojo y ardiente ira, convertirá la tierra en desierto y exterminará de ella los pecadores. Mire, por supuesto que aquí está hablando de la gran tribulación, por eso le puse así, hermano. ¿Con qué está ligado? Con gran tribulación. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar los implacables? No me queda la menor duda que van a ir a parar a la gran tribulación, pero entonces quiere decir, hermano, que muchas veces hay personas que puedan estar en este tipo de condiciones, con este tipo de características, y sin darse cuenta lo que están creando a su alrededor es el ambiente para que vengan tribulaciones a sus vidas, pero por el otro lado, hermano, que sean candidatos pues ya con pase VIP, si usted quiere, para la gran tribulación. Es decir, ya compraron su boleto, ahí están abonando constantemente, hermano, para la gran tribulación. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos guarde, hermano. Entonces los implacables, seguramente cuando Pablo describe esas características de este tipo de personas, entonces está diciendo que estos al final van a ir a parar a la gran tribulación, porque inclusive Romanos capítulo 1, cuando habla de los hombres que en lugar de honrar a Dios, honraron a las criaturas más que a Dios, dice, ¿verdad? Hermano, también dice ahí cuál era la condición en la que ellos terminaron, y también habla de los implacables. Entonces significa que el rechazo de Dios hace que se vayan a la gran tribulación. Algunos que pues realmente conocieron de Dios, quizás en la gran tribulación va a haber una reflexión para ellos y ahí se puedan volver al Señor, aunque tengan que entregar y perder su vida. Pero al final de cuentas, hermano, ¿qué importaría perder la vida si se van a salvar por la eternidad? Eso sería, por lo menos al estar en esa condición, sería la mejor opción, ¿verdad? Claro que no hay que llegar a ellos. Por eso es que es necesario que nosotros evaluemos si dentro del perfil de todas estas características que hemos anunciado, no hay alguna que pueda haber en nosotros. Porque, hermano, a veces podría ser de manera inconsciente que tengamos este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos. Entonces tenemos que revisarnos. Y mire, tan fácil que es ver a los demás, pero en lugar de ver a los demás, ¿por qué no vemos a los demás como un espejo que nos alumbra a nosotros, para que digamos, ¿y no será que yo tengo este tipo de característica? ¿Y no será que yo he caído en esta situación? ¿Y no será que tal y tal cosa? Y que Dios pues tenga misericordia de nuestra vida. Así que, hermano, ¿a dónde van a parar
los implacables van a parar a la gran tribulación, y que Dios nos ayude. Yo renuncio a ser implacable, y así que le pido al Padre que si alguna de estas características puede haber en mí, que Dios tenga misericordia, y que, como dice la Escritura, la planta que no plantó el Padre, pues que sea desarraigada, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle al Señor su misericordia, vamos a pedirle a Él que Él pueda obrar de una manera muy, pero muy especial en cada una de nuestras vidas. Creo con todo mi corazón, hermano, que el Señor definitivamente trae algo precioso para nosotros, pero que es necesario este tipo de evaluaciones. A veces podrían ser confrontativas este tipo de ministraciones, pero es necesario para que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos realmente delante del Señor. Déjeme hacer una oración. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, yo voy a hacer una oración y usted me puede seguir, hermano, repitiendo la oración, y si no, hágalo con sus propias palabras. Lo importante es que usted se acerque, y al final oramos siempre por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos de nuevo a ti. Dios mío, perdónanos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, todo, Señor, lo que hemos hecho. Ten misericordia de nuestra vida. Señor, creemos que tu sacrificio es suficiente para limpiarnos de toda iniquidad, para, Señor, lavarnos, Señor, de toda maldad. Por favor, ten misericordia. Permite que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Permite, Señor, que se opere el milagro de nuestro nacimiento. Permite, Dios mío, que también nosotros podamos experimentar en nuestra vida el saber que nuestros nombres están inscritos, Señor, en ese libro de la vida. Te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, y necesitamos tu ayuda, tu dirección, Señor, tu socorro. Por favor, te lo estamos suplicando, Padre, te lo pedimos, Dios mío, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, pues, hermano, comunícate con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, enviándonos un mensajito de texto con tus datos, para que de esa manera podamos, hermano, contactarnos. Que Dios te bendiga. Ahora quiero finalizar haciendo esta oración por la iglesia, suplicándole a Dios que Dios tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti con súplica, con clamor, Dios mío, reconociendo, Señor, que hay una necesidad en nuestro interior, una necesidad, Dios mío, de ti cada día. Por favor, ayúdanos a evaluarnos de manera correcta. Si la conducta, como lo dijimos en el principio, Señor, ha sido la forma de evaluar a los hombres, Señor, en todas las edades, en todos los tiempos, en todas las dispensaciones, Señor, y esta no se exceptúa, Dios mío, ten misericordia para que nuestra conducta, aunque sea reprobada de los hombres, pero que sea aprobada de parte tuya, porque es mejor obedecer a los hombres, a Dios, que a los hombres. Yo te pido, por favor, ayúdanos, papadito, enséñanos, instrúyenos y capacítanos. Te lo suplico, te lo pido, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, Padre. Gracias te damos en esta hora, bendecimos tu nombre y te agradecemos de una manera muy especial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde, que Dios tenga de nosotros misericordia, ¿verdad? Y que nos podamos volver a ver, primeramente, Dios, en cada una de nuestras actividades. Bendiciones para ustedes.